se metió en la presencia de Dios y se enamoró de Dios y Dios de él. Y lo llevó a ser el rey más importante de la nación más importante del planeta. Y no conforme con eso, le dio el privilegio de preparar un lugar donde su gloria reposaría y de transportar el arca. Y ese día, ese hombre se volvió loco. Loco, loco. Perdió la compostura. ¿Qué tal tú y yo? ¿Quiénes éramos y quiénes somos? ¿Qué te parece si hoy también nosotros nos volvemos locos? ¡Locos! ¡Locos! Danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti.
Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Jorge Stickler de la iglesia Tabernáculo de Fuego y les saludo a todos mis hermanos allá en Ciudad Juárez, quizás en El Paso, aquellos que nos están escuchando o nos están viendo a través de estas redes sociales de Facebook Live y queremos bendecirles en esta tarde, hermanos, y darle la gloria y la honra al Señor. Y pues aquí estamos en el balconcito, al aire fresco. Íbamos a grabar allá adentro, pero ¿sabe qué? Se me hizo muy rico el clima. Y entonces pues dijimos, bueno, pues vamos aquí afuera. Y hoy nos encontramos aquí solitos, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Y vamos a tratar, mis amados hermanos, de que hoy podamos transmitir este tema que se llama, hermanos, los aposentos. Subamos a los aposentos, ¿verdad? Es tiempo de subir a los aposentos. Y hace unos años compartí este mensaje, pero por todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Le vuelvo y le repito, no es mi intención entretenerlo, sino que la palabra que el Señor pone en mi corazón, esa es la que yo quiero traerle a usted, la palabra que necesita en estos momentos. Y yo le decía en la grabación de la semana pasada, si no mal recuerdo, o el domingo, no me recuerdo, pero les decíamos que algo Dios había puesto en mi corazón después de todo esto que viene, hermanos. Vienen cosas difíciles, pero también vienen cosas tremendas. Viene un avivamiento, hermanos, avivamiento tremendo, porque podemos ver que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando esta gente subía a los aposentos, salían de un avivamiento, como en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Cuando fue el Pentecostés, el gran avivamiento que se soltó de milagros, de prodigios, de todas esas cosas. Pero en esta tarde, hermanos, queremos compartir con usted ya. Íbamos a transmitir a las 7:30, pero por cuestiones de la luz del día, ¿verdad? Que a lo mejor no alcanzamos a transmitir, hermanos, bastante, si no es que nos agarra aquí la nochecita. Pero queremos compartir esta palabra con ustedes, hermanos, y estaremos poniendo allí las citas bíblicas, algunas, hermanos, para poder iniciar. Vamos a hacer una oración allí donde está usted conectado, allí, hermanos. Si se acaba de conectar, mándele un mensaje allí a los hermanos, díganle, el pastor ya está conectado, y ya va a dar el mensaje de los aposentos. Y bueno, pues allí comparta, hermanos, haga sus comentarios y déjenos saber, hermanos, que usted está disfrutando de la palabra de Dios allí, porque este encierro, ¿verdad?, que es la cuarentena, no es, hermanos, para estarnos lamentando que estamos encerrados. No, es un tiempo de buscar a Dios. Y quiero compartirle una vez más que estamos orando, ¿verdad? Y les sigo insistiendo que el Espíritu Santo a las 3, 4 de la mañana me despierta, y me tengo que despertar a orar, hermanos. Y gracias a Dios me siento contento, a pesar de que a veces somos tan faltos delante del Señor. El Señor se acuerda, el Señor se mueve. Y Dios es un Dios de misericordia y de amor, amados hermanos. Y quiero decirle que el Señor se va a estar manifestando de muchas maneras a su vida en este tiempo. Si usted tiene en su corazón al Señor, si usted en verdad anhela su venida, si usted está esperando a la expectativa, qué es lo que va a pasar. Así es que vamos a hacer una oración y vamos a entrar en el tema. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, en esta hora, Señor, aquí desde Carlsbad, México, Señor. Y oramos, Señor, para que esta palabra, Señor, sea una palabra de bendición, una palabra fluida, una palabra de revelación, una palabra, Señor, de rema, Señor, que podamos nosotros, Señor, compartir con tu iglesia, Señor, y con todos aquellos que están conectados, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra, Padre amado, porque tú eres Rey de gloria, Señor. Y en ti esperamos, Señor. Y Padre, te pedimos que tú te manifiestes a través de esta palabra y que tú nos vayas aclarando el día, Señor, en medio de estas tinieblas, Señor, que, Señor, Padre, opacan al mundo, Señor. Tenemos luz en medio de esta oscuridad,
autoridad. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos allá a introducirnos, hermanos. Vamos a tocar este tema que se llama Volviendo al poder de los aposentos altos, para que surja un avivamiento. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, hermanos, allí. Vamos a leer, ahí le pongo en pantalla, allí en Marcos 14, capítulo 14, verso 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Donde él entre, decir al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que puedo comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado, amueblado y preparado, a hacer los preparativos para nosotros allí. Bueno, mis amados hermanos, déjeme decirle que esto de los aposentos es muy hermoso, ¿verdad? Porque fíjese que se estaba dando ya, se estaba acercando ya la fiesta de la Pascua de los judíos, cuando todo Israel o todo Jerusalén celebra la Pascua. Y también acuérdense que esa Pascua era Jesús. Él era el cordero, el cordero que iba a ser inmolado. Él iba a ser la Pascua. Entonces los discípulos querían tener un lugar secreto, un lugar íntimo donde subir y poder estar en secreto y en intimidad con el Señor. Y el Señor los manda a un aposento alto. Pero fíjese que en ese tiempo, cuando Jesús había un avivamiento, pero estaba por venir otro mucho más fuerte. Y sabemos que nosotros, hermanos, la historia de la iglesia ha tenido avivamientos tremendos a través de vidas que han sacrificado ciertos siervos. Por ejemplo, yo miré una historia, ¿verdad?, de Colombia, de un hombre un cristiano que, hermanos, en Colombia había mucho narcotraficante, había mucha delincuencia y una violencia tremenda. Pero dice que esa historia, que ese hombre estuvo insistiendo y ayunando y orando y queriendo juntar a las iglesias para oración, para ayunos, y cuando este hombre logró mover esas masas, lo mataron. Pero después de que lo matan, entonces se junta muchas iglesias en un estadio, y hubo un gran avivamiento, hermanos. Y es como cuando podemos ver, hermanos, cuando el Pentecostés, hermanos, también cuando en el libro de los Hechos capítulo 2, que los apóstoles ya les había dicho Jesús, ¿verdad?, que le iba a ser testigo en Jerusalén, en Samaria y a todo alrededor. Pero dice que iban a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, hermanos, el poder que hay en los aposentos para un avivamiento, hermanos, en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 13, dice la palabra del Señor. Déjeme, se lo pongo aquí para que usted vea conmigo esa porción. El libro de los Hechos capítulo 1, verso 13 dice: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaba hospedado Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo y Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Jacob. Todos estos estaban unánimes, oiga eso, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él, porque por aquel tiempo Pedro se puso de pie. Oiga, mire, entonces
hermanos, el primer poder que surge, amados hermanos, el primer poder que surge para un avivamiento, para que pueda surgir un avivamiento en estos tiempos que estamos encerrados, tiene que haber oración y tiene que haber unanimidad. Tenemos que estar unidos en oración y tenemos que, hermanos, nosotros estar unidos en un mismo espíritu. Es decir, hermanos, que no podemos dejarle la batalla nomás a ciertos cristianos, a ciertos hermanos, a ciertas iglesias, a ciertos siervos. Todos unánimes necesitamos orar en este tiempo, porque perdóneme por lo que le voy a decir, pero quién sabe qué es lo que venga más adelante, mis hermanos. Tenemos que estar preparados espiritualmente. Acuérdese que lo único que a nosotros nos va a ayudar, hermanos, a ser fuertes en medio de todo esto se llama Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder resistir, hermanos, lo que va a venir. Ahora, fíjese que esta palabra, hermanos, unánimes, quiere decir acordes o conformes o avenidos o estar de acuerdo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, hermanos, por lo que yo siento en mi corazón de parte de Dios, en mi espíritu, quizás otros siervos lo hayan sentido, pero lo que yo siento muy fuerte, hermanos, que cuando nos permitan otra vez adorar a Dios en el templo, va a haber gente derramándose del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, hermanos, de una manera hablando en lenguas, profetizando, personas entrando en bendición, va a haber visiones, hermano, va a haber un crecimiento de la iglesia, va a haber un avivamiento tremendo. Pero está escrito que cuando el avivamiento vino una persecución y se tuvieron que esparcir. Así es que yo le quiero decir por las escrituras, hermanos, que quizás nosotros volvamos a esos tiempos similares al libro de los Hechos, donde las iglesias van a terminar en la casa. Como ahorita, hermanos, ahorita este es principio de dolores, es como un reflejo de lo que viene, hermanos, de lo que se está preparando, hermanos. Pero fíjese que cuando nosotros subimos a los aposentos altos, nosotros tenemos que hacer, hermanos, o estar en unidad de espíritu, es decir, de acuerdo con los demás. Dice la Biblia, si dos se pusieran de acuerdo, grandes cosas harían. Imagínense si usted y yo nos pusiéramos de acuerdo para estar orando a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la tarde, a las 12 de la noche. Eso es estar de común acuerdo. La concordia, hermanos, es como un instrumento que suena bien, que tiene todos sus cuerdas afinadas, quizás sus teclas afinadas, ¿verdad? O etcétera, o cualquier instrumento que esté afinado. Eso es un concorde, hermanos, que concuerdan, que están de acuerdo, que hermanos que conforman, que están avenidos, es decir, que están unidos en un mismo pensamiento. Ahora, hermanos, dice la Escritura, allí en el Salmo 133, verso 1, déjenme ver si lo tengo por aquí para ponérselo. Pero dice el Salmo 131, ahí está, dice verso 1, oh cuán bueno y cuán dulce cosa es. Esta versión me gusta. Los hermanos, dice, oh cuán bueno y cuán dulce cosa es vivir los hermanos en mutua unión. Es como un oloroso perfume que derramado en la cabeza va destilando por la respetable barba de Aarón y desciende hasta la orla de sus vestiduras. En el verso 3 dice, como el rocío que cae sobre el monte Hermón, como el que desciende sobre los montes de Sión. Pues allí donde reina la concordia, o sea, la unidad, dice, derrama el Señor sus bendiciones
y vida para siempre, mis amados hermanos. Wow, qué tremenda versión es esa, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, dice que cuando nosotros estamos en unidad, hermanos, dice que allí es donde se derrama, hermanos, este perfume de olor. Es decir, que empezamos nosotros a través de la unidad, cuando oramos a ciertas horas y estamos de acuerdo y estamos en conexión. Por eso a mí me interesa como pastor que usted y yo estemos en conexión, que no se me desbalague porque no estamos teniendo cultos, no, que esté atento a estas grabaciones, a estos servicios virtuales que estamos teniendo, porque aunque no lo crea, hermanos, nos esforzamos. Cada pastor, cada líder de la iglesia se esfuerza para poderle traer una palabra a su corazón, a su espíritu, para que usted pueda sobrevivir, para que el Espíritu Santo se lo empiece a llenar, para que usted pueda estar preparado para lo que viene. Entonces yo le digo, hermanos, yo le invito a que nosotros nos pongamos de acuerdo, que nos enviemos mensajes. Mire, ahorita ya estamos haciendo ya grupos por Skype o Skype, ese programa que está allí, hermanos, que puedes bajar y podemos estar conectados varios y estar, hermanos, discipulando o conversando, compartiendo la palabra de Dios unos con otros, hermanos. Pero eso son herramientas que nosotros podemos usar cuando estamos en unidad. Porque qué triste es que hermanos, líderes no estén de acuerdo, no se conecten, no les interese. Hermanos, cuando venga lo duro y lo tupido es cuando yo quiero verlos. Es por eso que ahorita tenemos que aprovechar estos momentos tan maravillosos que el Señor Jesucristo nos está permitiendo, hermanos, vivir. Y podemos nosotros, amados hermanos, entender que se acercan cosas difíciles. Yo le pregunto a Dios, no sé por qué me estás levantando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Yo no entiendo, pero revélamelo. Dime, Señor, Señor, pues prepáranos. ¿Qué es lo que viene, Señor? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué me estás despertando? Porque, mire, de repente abro los ojos y me tengo que levantar. Siento esa necesidad dentro de mi corazón de orar, hermanos. Y tenía, la verdad, yo le voy a decir, años, hermanos, que no me sucedía eso. Y le doy la gloria al Señor, que el Señor está haciendo eso con nosotros ahora, porque por algo viene, algo fuerte viene, hermanos, a esta tierra, y que va a sacudir al mundo entero una vez más. Pero también viene un avivamiento. Pero para que haya avivamiento entre la iglesia de Jesucristo, tiene que haber, hermanos, unidad entre las iglesias, entre los hermanos, entre los pastores, de comunicarnos. Qué bonito sería estar conectados con otros pastores, ¿no? Y estar compartiendo de las perlas, de las revelaciones, de las profundidades, quizás de no tan profundo también, sino que estar compartiendo la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y bueno, y como dice Efesios 4:11, ¿verdad? Que el Señor constituyó a algunos ser pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, hermanos, dice con el fin. Dice con el fin, ¿cómo dice ese? Dice que los constituyó a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, toda esta unidad lo que puede hacer es unidad de fe, mis amados hermanos. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿qué es esta vida eterna? Sino la vida eterna, hermanos, viene siendo un avivamiento. Entonces vayamos al segundo punto. El primer punto, acuérdese, para que venga un avivamiento tiene que haber unidad. Si no hay unidad, hay división. Y en la división el único que reina es Satanás, el Señor lo reprenda. Pero cuando hay unidad, cuando hay concordia, cuando estamos de acuerdo en un mismo espíritu, hermanos, hay poder, hay autoridad, va a haber un avivamiento tremendo, va a haber milagros, va a surgir cosas tremendas. Pero sin unidad no vamos a llegar a hacer nada, porque cuando hay unidad hay derramamiento de aceite, hay derramamiento de perfume. Dice que es como el rocío que cae sobre el monte de Hermón, como el que desciende sobre el monte Sión. Dice, pues allí reina
reina la concordia, allí reina la unidad. Entonces más para arribita dice, es como el oloroso perfume que derramado en la cabeza, dice, que derramado en la cabeza, dice, va destilando por la respetable barba de Aarón. Es decir, es como cuando nosotros tenemos unidad, hay sacerdocio. La barba de Aarón es sacerdocio, hermanos, y representa el sacerdocio de hermanos eterno, un sacerdocio donde, hermanos, ministramos el poder del Señor. Pero bueno, entonces, mis amados hermanos, el segundo punto que yo quiero tocar para subir a los aposentos y poder, hermanos, que surja un avivamiento, hermanos, en las iglesias o en la iglesia, hermanos, dice el libro de los Hechos 1:14, dice, todos estos estaban unánimes, dice, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, óigalo bien, los hombres y las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Dice que estaban entregados a la oración, hermanos. Entonces, ¿qué es estar entregados a la oración, hermanos? Que en todo momento tenemos que estar orando, en todo momento tenemos que estar platicando con Jesús, estar invitando al Espíritu Santo que nos esté revelando el Señor, porque eso es caminar, hermanos, concordando en unidad juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros nos mantenemos, hermanos, en continuo, en oración, yo creo que Dios nos va a revelar cosas grandes, porque el Señor no hace nada sin revelarle primero a sus siervos los profetas. Entonces, mire, para que surja un avivamiento es necesario, hermanos, entregarnos a la oración, hombres y mujeres, hermanos, jóvenes, niños, hermanos, hermanas, como dicen allí, todos estaban en una unidad, estaban entregados a la oración, hermanos. Entonces, yo quiero decirle, mis amados hermanos, que hermanos, la oración es muy poderosa. La oración, hermanos, tiene poder de poder, porque hay una oración, ¿verdad? De comunicación con Dios, hay una oración intercesora también, hermanos. Pero aquí en el libro de los Hechos dice que todos estaban entregados, dice, continuo a la oración junto con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con los hermanos de él. Es decir, que todos estaban allí, hermanos, entregados a la oración. Entonces, una de las cosas que usted sabe que Jesús les dijo a los discípulos, que es que oraran con él cuando se llegó el momento difícil. Jesús, por eso a mí me preocupa, hermanos, que me esté levantando Dios tan temprano a orar, porque yo veo que Jesús, hermanos, iba y oraba cuando se acercaba el tiempo de que lo iban a entregar. Dice que, hermanos, iba una vez tras otra vez. ¿Y sabe qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo, hermanos. Oiga, hermano amado, si usted y yo seguimos durmiendo en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo, hermanos, entonces muy posiblemente no vamos a estar en la presencia de Dios un día. Nos vamos a quedar, porque nos vamos a quedar dormidos. No vamos a escuchar la gran trompeta, hermanos, cuando suene desde los cielos. No vamos a estar, hermanos, alertas para lo que Dios está haciendo. Ahorita no podemos estar durmiendo espiritualmente. Este es un avivamiento. ¿Sabe lo que es un avivamiento? Un despertamiento, un alumbramiento. Es lo que Jesús está trayendo. Ahorita lo que está haciendo Dios es purificar a la iglesia de tanta chatarra, hermanos, tanta chantaje, engaño, mentira, pecado, fraude, hermanos. Mire, porque de que hay fraudulentos, de que habemos pecadores, de que habemos, hermanos, gente que ofende a Dios, lo ofendemos. O sea, Dios está purificando. Necesitamos buscar de Dios y necesitamos entregarnos a la oración, hermanos amados. Por eso yo necesito que usted y yo estemos de acuerdo en un mismo espíritu, y que también, hermanos, no me deje la carga, sino ayúdeme a orar por la iglesia, ayúdeme a orar por este mundo, ayúdeme a orar por esa gente que está necesitada ahora, esa gente que está enferma, esa gente que está siendo contagiada, mis amados hermanos. Para eso usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, para representar a Jesús en la tierra. Por eso en esta hora, hermanos, en el libro de los Hechos dice
Dice en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 5, dice: así pues Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Es decir, que cuando haya necesidad de nuestros hermanos, es muy importante que usted y yo nos pongamos de acuerdo. Hermanos, no crea que a mí me molesta que usted me hable, me mande un mensaje a las 3, 4, 5 de la mañana, mándemelo. Hermanos, téngalo por seguro que me voy a levantar y voy a orar con usted. Téngalo por seguro que le voy a contestar si yo oigo mi teléfono. El otro día surgió una emergencia. Nuestro hermano Ramoncito, eran las 4:45, 4:30, me habló, oí el teléfono, me levanté a orar con él, porque ese es mi deber, hermanos, como pastor, y como deber, hermanos, necesitamos hacer fuerte, hermanos. Por eso, cuando hay una necesidad, pongámoslo en los grupos, hermanos, vamos a orar por fulanito, vamos a orar por sutanito, hermanos. Ahorita, como por ejemplo, en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Orar, estar en unidad, en unión, en una unidad, en comunión, hermanos, con Cristo, y en comunidad con todos los hermanos en concuerdo, para que esto, hermanos, venga un avivamiento terrible a la iglesia. Porque cuando eso pase, entonces los gobiernos se van a asustar por lo que va a venir a la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Que nos van a restringir de las iglesias, nos van a empezar a perseguir, y cuando nosotros empecemos a aferrados a hacer cultos y todo, y a hacer todos, nos van a empezar a matar. Entonces preparémonos, iglesia, no tengamos miedo a esas cosas, sino hermanos, cada vez que nos llenamos más de Dios, créame, más dejamos a esta carne a un lado. Este estuche solamente es para vivir en este mundo, pero este estuche, hermanos, nomás nos lo prestaron. Pasaremos de este cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. Entonces, hermanos, veamos que el avivamiento que provocó esta iglesia de los Hechos, hermanos, fue un avivamiento tremendo, porque cuando sacan a Pedro, hermanos, un ángel, o sea que cuando hay oración, hay mover de ángeles, podemos nosotros mover ángeles. Los ángeles son enviados a auxilio de la iglesia. El Salmo 91 lo dice: él enviará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, hermanos. Pero vemos que, hermanos, mire el libro de los Hechos, en el capítulo 12, déjeme veo, permítame, bueno, ese era 12:5, el que acabamos de leer, pero aquí vamos, dice: y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y una guardia delante dice, de la puerta custodiaban la cárcel. Dice en el verso 7, y aquí dice: se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la cárcel. Fíjese lo que dice: una luz brilló en la cárcel, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete pronto, dice, ponte las sandalias. Y así lo hizo, y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo siguió, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y todos los que esperaba el pueblo de los judíos. Dice allí en el verso 12: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, hermanos, orando. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. En el verso 14 dice: al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió dentro, y
anunció que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistió que así era y ellos decían: es un ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndoles señales con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Ay, hermanos amados, qué tremendo, qué avivamiento, qué cosas tan sobrenaturales. Apertura de cárceles sobrenaturalmente. Hermanos, luz, porque dice que les brilló una luz en la cárcel. Es que lo que viene, hermanos, es tremendo. El avivamiento no es un salterío y una dancería, no. El avivamiento es lo que viene de milagros, de prodigios, de cosas sobrenaturales que estos ojos lo van a ver. Y mucha gente que lo llegue a ver, hermanos, en la calle o en las iglesias, hermanos, van a caer rendidos, hincados, y van a recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Ateos, presidentes, gobernadores, doctores, profesionales van a caer a los pies de Jesús. Porque lo que viene, hermanos, cuando hay una iglesia que ora y que está en unánime, porque este es el tiempo, este tiempo lo tenemos que aprovechar para orar, para decirle: ven, Señor Jesús, Señor, llénanos de tu poder, para cuando volvamos a los cultos lleguemos como unos cristianos renovados, hermanos, recién salidos de aquel cascarón, hermanos, listos para volar, con ese deseo de evangelizar, con ese deseo de predicar, con ese deseo de hermanos, de ganar almas, no estar de mediocres otra vez, hermanos, en cuatro paredes sin querer hacer nada. Porque la misma Biblia dice, hermanos, un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos, y así vendrá tu necesidad como ladrón armado contra ti. Entonces el dormir no es bueno. Nosotros en oración, como esa iglesia, mire qué tremendo avivamiento provocaron, porque se juntaban y oraban. Necesitamos, hermanos, hacer cultos de oración para que haya poder y haya avivamiento. Amén. Entonces ese es el segundo punto. Vamos al tercer punto. Entonces, el tercer punto, mis amados hermanos. Libro de Génesis 43:30 dice: y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Óigalo bien, y buscó dónde llorar, y entró a su aposento y lloró allí. Entonces, amados hermanos, para que surja un avivamiento, tiene que haber lloro, tiene que haber llanto, tiene que haber, hermanos, lágrimas de por medio. Tiene que haber, hermanos, ese lloro que hizo. Mire, José buscó dónde llorar. Usted tiene que buscar lo secreto, el aposento, hermanos, subir al aposento y llorarle allí, hermanos, para que surja un avivamiento. Hay que llorar en el aposento. Mire lo que dice, hermanos, José 2:15. Dice: tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asambleas. Es Joel, discúlpeme, libro de Joel. Déjeme a ver si se lo tengo aquí. Libro de Joel. Permítanme. No. Bueno. Quizás no tengo la escritura ahí, pero es Joel capítulo 2, verso 15. Dice: tocar trompeta en Sión, promulgar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la asamblea. Oiga lo que dice: congregar a los ancianos, reunir a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba.
entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio y a la burla entre las naciones, porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿sabía usted una cosa? Que usted y yo, los que predicamos, los que anunciamos la palabra de Dios, somos ministros de Dios, pero este es el tiempo entre el pórtico y el altar. En la entrada tenemos que llorar, hermanos, tenemos que decirle: Señor, Padre, no entregues a tu pueblo al oprobio, sino como dice el verso 18, Joel 2:18, dice: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: y aquí, oiga lo que dice: os enviaré grano, mosto y aceite. Grano, mosto y aceite, grábese eso. Cuando lloramos en la presencia de Dios, Dios se conmueve. Dios, hermanos, las lágrimas conmueven. Unas lágrimas no cocodrilo, obviamente, sino del corazón, por lo que está pasando, por la gente que está sufriendo. Entonces, hermanos, surge un avivamiento, surge, hermanos, que Dios, hermanos, va a mandar mosto, grano y aceite. Y dice: y os saciaréis de ello, y nunca más os entregará el oprobio entre las naciones. Entonces, mis amados hermanos, en los aposentos hay que llorar delante de Dios, y Dios se manifestará en un avivamiento, hermanos, y Él enviará lo que es el grano. El grano es palabra profética, palabra, hermanos, de revelación. Hermanos, Dios estará mandando mosto. El mosto representa un gran gozo, hermanos, un derramamiento de gozo. Hermanos, Dios estará derramando aceite sobre nosotros. Esa es una unción fresca, una unción renovada, una renovación de una unción fresca, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, para que haya un avivamiento, tiene que haber lloro en los aposentos. Tenemos que entrar a nuestra alcoba, tenemos que llorar allí con Dios y gemir delante de Dios, hermanos. No importa a qué horas, mire, tenemos que tener unidad, tenemos que ser entregados a la oración y tenemos que llorar delante de Dios. Vamos en el tercer punto, nomás le voy a dar 5, hermanos, quizás a ver si alcanzo, pero voy a tratar de darle estos 5 rapidito, amén. Entonces vayamos al cuarto punto, hermanos, vayamos al cuarto punto. Déjenos sus comentarios, hermanos, sus saludos, hermanos, lo que usted guste, hermanos, pero vayamos al cuarto punto. Jueces 16:9, y dice: y tenía ella hombres al acecho en su aposento interior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de etopio cuando toca el fuego. Y dice: y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que para que haya un avivamiento, hermanos, tenemos que entrar al aposento alto, y para que se rompan esas ataduras, hermanos, nosotros tenemos que subir a ese aposento. En los aposentos se rompen las ataduras, se rompen las cadenas, se rompe, hermano, aquello que está estorbando nuestro ser interior, aquello que no nos deja ser libres, aquello que no nos deja vivir sanamente delante del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, yo les invito a que entremos en este aposento como entró esta mujer. Dice que le decía a Sansón: los filisteos se te echan encima, pero dice que él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces, quizás, hermanos, muchas de las veces el enemigo nos quiere atar en ciertas cosas y quiere, hermanos, desnudarnos, quiere descubrirnos nuestros secretos. ¿Qué es el secreto? Nuestra oración, nuestra unidad y nuestro lloro delante de Dios. Eso es lo que Dios hace, mis amados hermanos, mis amados amigos. Entonces, hermanos, ya para ir terminando ya este mensaje, vayamos al quinto punto, y ya con esto vamos ya terminando lo que es, amados hermanos, los aposentos, y vamos
a estar orando, mis amados hermanos, estar orando por las necesidades, por la iglesia, por las familias, porque el Señor Jesucristo se manifieste en medio de todo esto. Pero quinto punto que yo le traigo, amado hermano, de los aposentos, es, vamos a ver el quinto punto, está en 1 Samuel 3:9 y dice, y Elí dijo a Samuel, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces, para que surja un avivamiento, hermanos, tenemos que entrar a un aposento, hermanos, y dejar que Dios hable a los siervos de Dios, a nuestro corazón. Entonces, muchas de las veces, hermanos, cuando nosotros hacemos oración, estamos, Señor, bendice, Señor, pero nunca ponemos atención o afinamos o vamos permitiéndole a Dios que nos hable. Porque muchas veces Dios nos está llamando. Como Samuelito, cuando estaba pequeño, Dios lo llamó. Él no entendía que Dios lo estaba llamando. Pero quiero decirle que Elí le dijo, dile que tu siervo escucha. Hay que aprender, hermanos, a distinguir la voz de Dios, del Espíritu Santo, que dejemos que Dios nos hable. Entonces, mire, tenemos unidad, tenemos que tener unidad entre estar de acuerdo para que haya un avivamiento en un aposento, en lo secreto con Dios. Necesitamos estar entregados a la oración. Necesitamos, hermanos, llorar delante del Señor. Y necesitamos nosotros, mis amados hermanos, romper con esas ataduras en esos aposentos. Porque cuando estamos atados no podemos hacer nada. Y quinto, hermano, quinto punto de los aposentos, para que surja un avivamiento, es necesario, hermanos, nosotros permitirle a Dios que nos hable y que nosotros le escuchemos. No podemos estar tirando golpes al aire. No seamos fantasiosos. No seamos, hermanos, infantiles en las cosas de Dios. Cuando Dios habla, Él las confirma. No profeticemos a lo loco. No le soltemos la profecía a la gente nomás porque sentimos emoción. No, que sea que usted escuchó a Dios decirle, dile a mi siervo, o dile a mi sierva, o dile a mi pueblo, pero que sea Dios. Yo por eso le digo una cosa. Cuando yo siento cosas de parte de Dios es porque las he oído de parte del Señor, las he vivido, pero no trato de darle de mi emoción, hermano. Porque es hermoso cuando Dios habla, cuando Dios confirma. Así es que, amados hermanos, estos son los 5 puntos de los aposentos. El aposento es estar en intimidad, en un lugar secreto con Dios y poder estar unidos con Él, estar escuchando al Señor, llorar con Él, poder, hermanos, ser desatados de esas ataduras. Y es lo que Dios está haciendo ahora en esta cuarentena. Esta cuarentena, hermanos, es como cuando el Espíritu llevó a Jesús a 40 días y 40 noches al desierto para purificar toda su carne, porque dice que Jesús sufrió tentaciones en los tiempos de su carne, porque Jesús fue hombre como usted y como yo, pero fue Dios también. Ahora, hermanos, dice que Él aprendió obediencia, y cuando se aprende quiere decir porque no sabemos hacer las cosas. Entonces, hermanos, a Moisés lo subieron 40 días y 40 noches para entregarle la ley, la palabra. Hermanos, Elías, discúlpeme, pero no recuerdo si fue Elías que corrió 40 días por el desierto. Y muchos cuarentenas usted puede ver. Usted puede ver, hermanos, muchas cuarentenas, pero después de eso viene un avivamiento.
Así es que, ¿qué está haciendo Dios en estos tiempos? Preparándonos para lo que viene, preparándonos para un avivamiento. Va a surgir un avivamiento. Así es que siempre esté atento a la palabra que Dios trae para su vida. Estos fueron los 5 aposentos, las 5 cosas que surgen para un avivamiento en un aposento, para que surja un avivamiento. Entonces, mis amados hermanos, este es el mensaje que el Señor me puso en mi corazón hoy en día para usted, hermanos. Y pues queremos orar, hermanos, queremos orar y bendecirlo ahí donde está usted y poderle darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos lleve, hermanos, por medio de su sangre, hermanos, por medio de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias. Hemos predicado tu palabra, hemos bendecido a tu pueblo, Señor. Hemos traído, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu. Por medio de tu sangre, Señor, te queremos pedir, Dios, que te manifiestes a la vida de cada uno de ellos. Que tú obres, mi Dios, y que seas tú, Señor, Padre, mi Dios, revelando al corazón que este es un tiempo de intimidad contigo, que este es un tiempo, Señor, donde podemos, Señor, nosotros entrar y llorar contigo, entrar y ser desatados, Padre Santo, entrar en los aposentos, Señor, y tener unidad con nuestros hermanos. Señor, Padre, tú sabes cuánto extraño a mis hermanos, Señor. Tú sabes cuánto los necesito, Señor. Y yo te pido, Padre amado, que bendigas sus vidas, que los guardes, Padre amado. Que tú, Señor, sigas obrando, Señor. Que no permitas que el temor se apodere de sus corazones. Que ellos vivan seguros en ti, Señor. Como mi familia, mis hijos, Señor, mi esposa, Señor. Mi vida, la vida de mis hermanos, mis hermanas. Aquellos que están en necesidad, Señor, en cualquier ciudad, Señor, que están siendo, Señor, Padre, contagiados. Padre, líbralos de la muerte, líbralos del mal, Señor. Oramos para que tú, Señor, te manifiestes en la vida de ellos. Padre, que esta enfermedad no sea, Señor, de muerte, sino sea para que tu nombre sea glorificado. Oramos por las familias que han quedado enlutadas, Señor, a través de esta pandemia. Oramos, Señor, por aquellos que les falta el alimento, Señor. Oramos, Señor, para que todo esto vuelva a la normalidad, Señor. A través de todo eso sabemos que el enemigo se aprovecha, lo reprendemos, lo atamos, lo echamos fuera, Señor, y declaramos, Señor, un tiempo de que va a surgir de avivamiento, donde la iglesia va a subir del desierto como, Señor, como el alba, Señor, como una luz que brilla, Señor, sobre tu hombro, Señor, abanderada, Señor, como un ejército, Padre amado, con poder, con autoridad, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que esté capacitada, Señor, en estos tiempos, Señor. Te pedimos, mi Jesús, que te glorifiques en cada necesidad, allí donde mi hermano y mi hermana están pasando necesidad, Señor. Te pedimos que tú obres, que tú suplas sobrenaturalmente, Señor. Si hay dolencia, si hay, Señor, Padre, enfermedad, reprende toda enfermedad, reprende toda dolencia, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Envía tus ángeles alrededor nuestro y que seas tú, Señor, protegiendo a cada familia, a cada persona, Señor, en este mundo, Señor, que te teme y que te ama, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, y te bendecimos, Dios del cielo, por tu grande misericordia, por tu amor y tu bondad, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Bendigo a los pastores, bendigo a los siervos y las siervas, Señor. Bendigo a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, aquellos que lo son, Señor, aquellos que temen tu nombre y te aman y Señor, te reverencian, Padre amado. Oramos por nuestra cobertura, el apóstol Otto René Azurdia. Oramos por su familia, Señor, por su ministerio. Oramos por cada pastor de llamada final, Señor, en México, en Estados Unidos y donde quiera que se encuentren, Señor. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor los acompañe.